Existen técnicas que nos ayudan a mejorar la calidad de nuestras relaciones interpersonales y a disminuir el número y la intensidad de los conflictos. Trabajaremos a continuación una técnica que consideramos muy útil. Se trata de pedir cambios de conducta. ¿Y cuándo la vamos a utilizar? Cuando las personas que me rodean se comportan de una manera molesta o perjudicial para mí. En estos casos, optaremos por utilizar una respuesta asertiva y pediremos de forma serena, firme y convincente a la persona que nos molesta que cambie su comportamiento. ¿Por qué conviene pedir cambios de conducta de forma asertiva? Porque tenemos derecho a procurar ser felices, porque nos ayuda a sentirnos mejor y a no acumular emociones negativas que pueden dañar nuestra salud o deteriorar nuestras relaciones interpersonales, porque aumentan las posibilidades de que nos hagan caso y modifiquen aquello que nos perjudica, porque tenemos derecho a defendernos de quienes no respetan nuestros derechos o nos impiden conseguir nuestros objetivos, porque puede ser beneficioso para la otra persona ya que le ayuda a mostrarse más respetuosa y a comportarse de forma más positiva. Si no sabemos cómo pedir un cambio de conducta, nos puede ayudar a seguir paso a paso el procedimiento que exponemos a continuación. Primero, detectar el problema. Evaluar si conviene pedir el cambio y cuidar nuestros pensamientos. Respecto a cuidar los pensamientos, es necesario detectar aquellos que favorecen la inhibición o la agresividad y cambiarlos por otros que faciliten la asertividad. Por ejemplo, pasar del «lo hará a propósito para fastidiar» al «es posible que no se dé cuenta de que me molesta tanto». Segundo, exponer a la persona que tienes un problema y describir brevemente cuál es el comportamiento suyo que lo causa y que deseas que cambie. Por ejemplo, tengo un problema. Cuando haces comentarios a tu compañera en el momento en que estoy explicando la lección, es importante que señales conductas concretas, pedir que cambie una sola conducta cada vez, evitar las descalificaciones, no generalizar, no presuponer que actúa con mala intención y buscar el momento y lugar adecuado para mantener esa conversación. Tercero, explicar las consecuencias negativas de su comportamiento. Por ejemplo, cuando haces comentarios a tu compañera, en el momento en que estoy explicando la lección me distraigo, pierdo el hilo de lo que estoy enseñando y esto me hace sentir mal. En cuarto lugar, haz una pausa para escuchar el punto de vista de la otra persona. Guardaremos silencio para dar tiempo a reflexionar y a proponer una solución que respete las necesidades y deseos de ambas personas. Ten en cuenta que si la otra persona propone algo o colabora en la solución, tendrá más motivación para realizar el cambio de conducta que le proponemos. Si la persona no responde, vamos al punto siguiente. Quinto, proponer una conducta alternativa. Por ejemplo, pierdo el hilo de lo que estoy enseñando y esto me hace sentir mal. Me gustaría que esperes a que finalice mi explicación y luego hagas los comentarios que deseas en voz alta para que pueda escucharte toda la clase. Recomendamos señalar las consecuencias positivas que tendrá aceptar lo que propongo. Si la otra persona muestra una actitud favorable, expresaremos agradecimiento. Si la persona no está receptiva, insistiremos en nuestros argumentos utilizando la técnica del disco rayado que probablemente ya conoces. Sexto y último paso, resolución. La persona con la que estamos relacionándonos ofrecerá una solución, aceptará nuestra propuesta, la rechazará o propondrá otras alternativas. Actuaremos en consecuencia agradeciendo que acepta nuestra propuesta o que ofrece una solución satisfactoria, reformulando el acuerdo si no ha quedado del todo claro o rechazando su propuesta si no nos convence. Eso sí, siempre desde la empatía, reconociendo su derecho a ver las cosas de otro modo y, en el caso de que lo considere oportuno, insistiendo en mi petición, recordando las consecuencias positivas que tendría el cambio propuesto y las consecuencias negativas que tiene su comportamiento actual. Como puedes observar, es un procedimiento muy completo. Si lo aplicas, comprobarás que aumentan las posibilidades de que la persona deje de hacer aquello que te resulta molesto. Te deseamos buena suerte cuando lo lleves a cabo. Vale.